Muy buenos días, estimados y estimadas estudiantes. Bienvenidos a este espacio no obligatorio, a este espacio libre, a esta aula abierta de reflexión, de diálogo académico sobre aquellos puntos de conexión que tiene nuestra problemática actual, en este caso, en el día de hoy, nuestra fiscalidad, nuestro esquema fiscal colombiano y las temáticas de nuestro curso, que en este caso son los títulos, valores y de manera particular los. Una gran bienvenida, una calurosa bienvenida a Alejandra, a Alex Fernando, Aura Valentina, Cristian Camilo, Juan Pablo, Karen, Miguel Ángel, Rosy Lorena, Sergio Alejandro, Sergio Rusi, Sofía Jaime. Espero se encuentren bien. Mi intención, por supuesto, que no es con este espacio evitar que ustedes hagan parte de los escenarios de movilización que se presentan en las diferentes ciudades de Colombia el día de hoy, y por el contrario, siendo consciente de que algunos por X o Y circunstancias no pueden hacer uso de ese derecho a manifestarse públicamente, pues quise tener la iniciativa para motivarlos a esta discusión, a esta charla muy breve sobre el papel que juegan estos bonos de deuda pública en la economía colombiana. ¿Listo? Si ustedes tienen la posibilidad, tal vez, de pronto algunos de sus compañeros no están muy pendientes del correo institucional en estos días, y si les queda fácil tal vez avisarles del inicio de nuestra charla a través de sus grupos de WhatsApp o de Facebook o lo que sea, eso estaría muy bien. Si no, o si de pronto se tienen que desconectar pronto o no pueden estar durante toda esta charla, que aspiro a que no dure más de una hora, hora y media, estoy tomando la grabación de la misma para que pueda ser consultada posteriormente por todos y todas. Esta nota con la que arrancamos la sesión es del periódico UNAL. Como ustedes ya se habrán podido dar cuenta, les estoy compartiendo en el chat el enlace correspondiente para que lo tengan allí en caso de analizar el resto de la nota, que tiene pues algunos apuntes escritos y por supuesto que permiten introducir este tema de una forma muy adecuada. Se utilizan algunos términos económicos y por supuesto que esta sesión tiene mucho de economía y por supuesto también mucho de política, y eso hay que entenderlo en ese sentido porque el estudio aislado de las instituciones del derecho mercantil pues obviamente no nos va a servir para una comprensión integral de todas estas problemáticas. Y bueno, además de eso, seguirlos invitando, ya que todas las semanas se están realizando diversos espacios, obviamente en el marco del paro, de la movilización estudiantil, se están realizando diversos espacios donde los docentes estamos tratando de hacer un esfuerzo para mantener una academia activa, pensante, tal vez no en normalidad absoluta, pero sí, como ha sido pues la invitación de diferentes directivas de la universidad, a conciliar, a flexibilizar y sobre todo a promover la participación de todos y todas ustedes. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Yo pues obviamente no esperaba inclusive que se conectaran más de 5 personas, y el hecho de tener al menos 10 estudiantes conectados pues me parece algo de lo cual pues vale la pena, y siento que ese esfuerzo sirve para algo, y estoy seguro que después de la charla de hoy ustedes van a contar con algunos elementos adicionales para hacer el análisis del panorama de la economía, sobre todo en el marco de esta gran movilización que estamos viviendo hoy en día, pero también en el marco de la pandemia del COVID-19, que por supuesto también ha acarreado profundos impactos en toda la actividad de los diferentes sectores. Listo, muchachos y muchachas, entonces, nada, muchas gracias por asistir a este espacio. El día de ayer estuve realizando otro espacio de reflexión académica con los estudiantes de la clase de Derechos Reales sobre el fiscal Barbosa y el tema de la extinción de dominio, a propósito de ese anuncio que había hecho de que aquellos transportadores que estuvieran utilizando sus camiones o sus volquetas para impedir el acceso o para bloquear las vías y las carreteras nacionales, pues iban a ser
sujetos a la extinción de dominio y que la fiscalía se iba a quedar con los camiones, etcétera. Ayer tuvimos una charla muy interesante al respecto y bueno, yo intenté de alguna manera tratar de hacer una difusión amplia de ello a través del Google Classroom y a través de diferentes redes. Sin embargo, ustedes pueden consultarla en el momento que tengan tiempo, tengan interés, en la página de Facebook del Comité de Veeduría Legislativa. Comité de Veeduría Legislativa, Comité Estudiantil, creo que se llama Comité Estudiantil de Veeduría Legislativa UNAL. ¿Listo? Ahí no solamente van a encontrar esa charla que por supuesto no fue solamente de quien les habla, sino también de otros estudiantes que me apoyaron en ese propósito y que fue con base a su vez en diálogos con egresados que se tienen cada tanto, en donde algunos expertos penalistas y personas que están en el medio judicial de la rama y de la fiscalía, pues abordaron estas temáticas y con base en ellas fue que hicimos esa discusión. Además de una charla del profesor Francisco Tolosa sobre la reforma a la policía y la militarización de la protesta, que también ustedes van a poder encontrar ahí en el Comité de Veeduría Legislativa UNAL. Entonces, claro, es para hacer la invitación a que si tienen interés en esos temas, por supuesto, pueden consultarlos y pueden, digamos, hacer una reflexión en la medida de sus intereses en ese particular. Entonces, como les digo, la idea de hoy tampoco es tardarlos mucho, teniendo en cuenta la excepcionalidad que estamos viviendo en este momento y que pues seguramente no sé si algunos de ustedes tengan planeado salir más tarde a las manifestaciones, etcétera. En caso de que lo vayan a hacer, pues tengan mucho cuidado, salgan siempre acompañados, que alguien sepa por dónde van a marchar, por dónde van a estar, guarden en su celular contactos de personal de derechos humanos, de incluso los mismos comités de derechos humanos de la facultad, de la universidad. Es algo muy importante para contribuir a la protección de todos y todas. ¿Listo, muchachos y muchachas? Bueno, vamos a dar inicio entonces a esta presentación. Yo espero que sea del agrado de ustedes y que he titulado Los títulos de deuda pública y su importancia en la economía colombiana. ¿Listo? Vamos a empezar diciendo que, por supuesto, que los títulos de deuda pública, como su nombre lo indica, hacen parte de los pasivos de la nación. Y en esta diapositiva ustedes pueden observar cómo se está distribuyendo el presupuesto general de la nación aprobado en el Congreso para el año 2021. Es algo que, pues, a pesar de que debería ser de conocimiento para todos los abogados y abogadas, muchas veces como que no se tiene muy presente, pero lo que podemos decir es que, pues, tenemos una tendencia a un presupuesto que genera un alto déficit fiscal y que en este momento, teniendo en cuenta lo que vivimos de la pandemia del COVID en el año anterior, está demandando una alta inversión social que reactive, que genere empleo, que genere demanda agregada y sobre todo que trate de apuntar a ciertos derechos o a ciertas condiciones que se consideran relevantes hoy en día. Podemos ver entonces que la diferencia entre el presupuesto de 2020 y 2021 es amplia, es casi 50 billones de pesos. Y dentro de esos 50 billones de pesos resaltan algunos sectores, entre ellos la educación, la salud y la protección, la inclusión social y la reconciliación, transporte, minas, vivienda, etcétera. Tiene una notoria, digamos, participación en lo que van a ser los gastos de la nación en este año. Sin embargo, quiero que ustedes dirijan su atención a este sector o, digamos, esta parte de nuestra diapositiva que nos habla del servicio de la deuda. ¿Listo? El servicio, la comprensión del tema de la deuda y de lo que se invierte anualmente, o no sé si el verbo adecuado sería invertir, sino derrochar o bueno, gastar en la deuda, ha venido aumentando a lo largo de los últimos 7 años y a pesar de que se han hecho unos esfuerzos por cubrir esos pasivos, pues de todas formas actualmente lo que vemos es que al menos de un presupuesto de
313 billones de pesos, al menos de ellos un 70%, un 70.5 billones de pesos, que representan casi como casi más de una tercera parte, está destinado al servicio de la deuda. Y esto, por supuesto, que tiene una trascendencia para lo que vamos a hablar hoy, porque los bonos de deuda pública y, por supuesto, los bonos como títulos valores y como algo que se tendría que estudiar en esta materia en condiciones normales, también están incluidos ahí en esa sección que llamamos servicio de la deuda. ¿Listo? Entonces, avancemos un poco y empecemos a notar cómo a lo largo de los últimos años el servicio de la deuda o el saldo de la deuda externa ha venido aumentando de forma vertiginosa, incluso con relación al Producto Interno Bruto. Producto Interno Bruto es esta línea verde que ustedes pueden observar acá, y el servicio de la deuda o el saldo de la deuda externa pues va aumentando también, y sobre todo especialmente a partir de las crisis financieras que tuvimos en los años 2008 y 2009, que impactaron de manera definitiva los mercados mundiales, pues empezamos a ver un aumento acelerado de esa deuda, una mayor política fiscal y tributaria encaminada a generar un mayor gasto público. ¿Listo? Esto no es algo que en todos los casos sea malo. De hecho, algunos tratadistas del derecho tributario afirman que incluso existen teorías que dicen que esa tendencia al crecimiento del gasto público es algo perfectamente deseable y que, por supuesto, eso se compagina con los derechos sociales, los derechos económicos y las inversiones a las cuales está obligado el Estado. Sin embargo, estamos viendo que esta deuda externa pues tiene dos componentes, un componente de deuda externa pública, que es este color azul oscuro, y el color azul claro, que es la deuda externa privada. ¿Listo? Estamos en una situación ciertamente preocupante porque de lo que implica nuestro Producto Interno Bruto, de la totalidad de lo que produce nuestra economía, de lo que es la efectiva industria y manufactura de los bienes y servicios que tienen capacidad nuestras empresas y las personas naturales, por supuesto, y los dueños de los establecimientos. De todo lo que produce la economía, ya tenemos más del 50% representado en una deuda, ¿sí? Una deuda que, a pesar de que se pagan y se hacen unos grandes aportes año a año, pues no se reduce como desearíamos. Y esto obedece principalmente a que los pagos que se hacen al servicio de la deuda no se componen tanto de pagos a capital, sino lo que se conoce en la jerga económica como los pagos de amortización e intereses. Eso quiere decir que entre esos dos componentes no logran reducir sustancialmente el monto de lo que se adeuda, y por el contrario, esta recapitalización de intereses lo que hace es seguir aumentando y aumentando la deuda. Y tampoco ayuda, por supuesto, lo que está pasando con el dólar, porque la deuda externa no se paga en pesos colombianos, la deuda externa se paga en dólares. Y entre mayor sea la devaluación del peso colombiano frente al dólar, pues mayor va a tener que ser el esfuerzo fiscal en el pago de esas obligaciones. Entonces ahí lo podemos ver, especialmente entre 2019 y 2020 existe un aumento prácticamente como unos 5 puntos porcentuales, que pues si le preguntan al gobierno, esto se va a justificar por el mayor endeudamiento que fue, digamos, producto de la pandemia del COVID y que exigió que se acudieran a organismos y a entidades internacionales que pudieran llegar a dar esa liquidez al Estado colombiano. Y bueno, en el cuadro de la derecha encontramos esta, que es una cita de La República, Diario de la República, en donde dice que la deuda pública de Colombia cerró en 2020 en el 61.4% del PIB, y de esos pues menciona que 229,74 billones de pesos son deuda externa, 389,84 son deuda interna, y acá pues lo totaliza y lo refleja en términos generales. Sigamos avanzando y vamos a decir que dentro de esa deuda externa también se incluyen
los pagos de los bonos, ¿sí?, que emite el Estado, que vamos a llamar bonos de deuda pública o bonos de tesorería. Por eso es que se conocen como TES, porque son bonos de tesorería. Entonces, las personas que adquieren, los inversionistas que adquieren estos bonos, pues están esperando que el Estado les pague, ¿sí? Y en el momento en que el Estado les paga, pues eso va a tener que salir del presupuesto general de la nación y por supuesto de allí de los conceptos que estuvimos viendo anteriormente. Pero bueno, empecemos con los elementos de los bonos de acuerdo con la teoría de los títulos valores. De acuerdo con Henry Becerra, los bonos constituyen títulos valores de contenido crediticio. Esto quiere decir que buscan el pago de una suma de dinero llegado el vencimiento, llegada la fecha del vencimiento del título valor. ¿Listo? Hay otros títulos valores que son, por ejemplo, representativos de mercaderías o podemos encontrar en las diferentes especies de títulos valores otras clasificaciones que seguramente en algún momento tendremos la oportunidad de estudiar. Lo importante es que estos bonos representan de una parte de un crédito colectivo a cargo de una empresa privada o del gobierno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Existe un momento en que se hace la emisión de los bonos, que se sacan los bonos al mercado y las personas empiezan a adquirirlos. Pero en realidad lo que están adquiriendo no son acciones que hagan parte del capital social de las empresas, sino son deudas que las empresas contraen con los particulares o que el Estado contrae con los particulares en el caso de los títulos TES. Entonces, eso es lo que representan, un pedacito de una deuda, o como dice la diapositiva, un pedacito de un crédito colectivo que se asume, ¿sí? Entonces se hace una emisión por, no sé, 10.000 millones de pesos y esos 10.000 millones de pesos pues están divididos en los diferentes títulos, en los diferentes bonos en los cuales se vayan a transar posteriormente en los mercados. Entonces, vale la pena señalar que existen bonos ordinarios en donde básicamente llegada la fecha de vencimiento le tienen que pagar a alguien la plata que representa el bono y también existen bonos convertibles en acciones. Esto significa que llegado el momento del vencimiento, entonces se le da la opción al tenedor del bono, el tenedor es la persona que lo adquiere y entonces legalmente tiene la facultad de cobrarlo, se le da la opción al tenedor del bono de convertirlo en una acción, de convertirse en accionista de la empresa. ¿Listo? Por supuesto que estos bonos convertibles en acciones pues son exclusivamente para el caso de las sociedades por acciones que regula el Código de Comercio y es posible que los bonos sean obligatoriamente convertibles en acciones y en ese caso la persona se va a convertir en accionista sí o sí o facultativamente convertibles en acciones, eso quiere decir que la persona decide si quiere que le paguen su bono o por el contrario, si quiere asumir la posición de accionista. Y por supuesto que esto también le va a generar a futuro unas mayores expectativas económicas porque finalmente podrá hacerse parte del cuerpo de accionistas de la empresa y de los resultados del ejercicio económico anual, pues en el momento en que se haga el reparto de las utilidades en adelante esa persona va a poder seguir percibiendo pues esa renta como accionista. ¿Por qué existen los bonos? Y en esto hay que hacer una reflexión de lo que implica el sistema financiero, de quienes se pueden salir del sistema financiero a través de la emisión de bonos. Pues porque resulta más barato para una empresa conseguir el dinero a través de estos inversionistas en caso de que esté atravesando tal vez por un momento en que va a ser una gran inversión, necesite solvencia o tal vez está atravesando dificultades, no propiamente un escenario digamos, de insolvencia permanente, sino, por ejemplo, una insolvencia transitoria. Y entonces, en esos casos de insolvencia transitoria, pues podría utilizar esta figura de la emisión de los bonos y si la empresa tiene una buena reputación en el mercado, si la empresa es confiable, si se trata de las empresas que están, digamos, en la cabeza de los diferentes sectores, pues los inversionistas no van a dudar en invertir en estos títulos valores. Entonces, a la empresa le sale más barato hacer la emisión de los bonos y recibir a cambio de esos bonos unas sumas de dinero que va a poder utilizar para el giro
corriente de sus negocios, o que va a poder utilizar a la vez para cubrir otros pasivos, y esto lo hace en vez de acudir al sistema financiero, en donde pues obviamente podrá obtener esas sumas. Por supuesto, los bancos también van a estar deseosos de dar crédito a las empresas, pero por supuesto van a tener que asumir unas tasas de interés elevadas que no en todos los casos van a tener la posibilidad de pagar. Entonces, lo importante, sobre todo en el ámbito de las economías contemporáneas, es que estos bonos, tanto los bonos de deuda pública que ya vamos a estudiar más adelante, como los bonos ordinarios y convertibles que emiten las empresas, pues son bonos que una vez los adquiere ese tenedor, pues los puede empezar a negociar a través de los mercados abiertos, especialmente de los mercados de valores. Naturalmente, hay unas entidades, ¿no?, que ustedes ya más o menos deben conocer: la Superintendencia Financiera de Colombia, que es quien tiene la posibilidad de autorizar quién participa en estos mercados, quién participa en las operaciones de crédito, pero además la entidad que vigila todo este mercado, que es el autorregulador del mercado de valores. Entonces, si las personas cumplen los requisitos, entonces pueden inscribirse en el mercado público de valores, para que esos bonos puedan ser transados en estos mercados, donde pueden obtener mayores márgenes de rendimiento y mayores utilidades. Eso es lo que se hace con los bonos. Los bonos pueden ser transados no solamente en la Bolsa de Valores de Colombia, sino dependiendo de la empresa que estemos hablando, y por supuesto hay empresas muy grandes en Colombia que transan sus bonos en mercados financieros, por ejemplo en la Bolsa de Nueva York o en la Bolsa de Londres, o también vamos a ver que están en Tokio, en Shanghái, etcétera. Entonces, a mayor capacidad económica, a mayor reputación de la empresa y a mayor cumplimiento de lo que llamamos la calificación del riesgo de las compañías, pues obviamente van a tener acceso a unos mercados en donde van a encontrar inversionistas más dispuestos a comprar esos bonos. Entonces, podemos decir que los bonos actualmente hacen parte de esos activos, hacen parte importante o una parte mayoritaria de esos activos que se negocian en los mercados de valores, en los mercados abiertos que encontramos allí. Y que pues obviamente allá se van a dar la mano con otros productos, que los futuros, que los bonos del tesoro de los diferentes países, que las acciones, etcétera. Pero digamos que los bonos han conseguido un rol, un papel protagónico en estos mercados. ¿Listo? No obstante, también tenemos el tema de los bonos de riesgo, ¿sí? Y es bueno hacer esa salvedad sobre los bonos de riesgo, ya que los bonos de riesgo son básicamente bonos que son emitidos por empresas que se encuentran en procesos de insolvencia empresarial, ¿sí? Entonces, obviamente se llaman bonos de riesgo porque la situación de insolvencia, si bien en algún momento puede llegar a acarrear la negociación de pasivos con los acreedores y todo el cuento, existe un alto riesgo de mora, de incumplimiento, de no pago de la obligación que contempla ese bono. ¿Listo? Como ya lo decía este profesor de la Facultad de Ciencias Económicas en ese video que pudimos ver al inicio de esta charla, lo relevante del bono no es simplemente adquirirlo y girar unos recursos que finalmente van a volver al inversionista, sino que a la par van a pagarse unos intereses, ¿sí? Van a obtenerse unos rendimientos, y eso se van a tener que ir pagando periódicamente a ese inversionista, y como ya dije, pues también se podría llegar a convertir en valores de la empresa. Bueno, acá vemos cómo eran más o menos los bonos los bonos de deuda pública hace unos años. Entonces, ahí vamos a ver que hay diferentes series de bonos, la promesa de pago. Como todo título valor, pues incorporan un derecho, ¿sí?, que es uno de los requisitos esenciales, y el otro es la firma del suscriptor, la firma de quien efectivamente crea el título valor. Entonces ahí tenemos ambos elementos, y además pues también se menciona la tasa de interés que van a pagar esos bonos. Pero bueno, esto es un ejemplo, porque obviamente ya buena parte de los bonos existen en un mercado absolutamente digitalizado, y no es algo que el tenedor tenga debajo del colchón o algo por el estilo,
pero sí existe un control muy riguroso de quién es tenedor y quién no. Y por supuesto ustedes saben que a la par de, digamos, la entrega del título valor, también tenemos la inscripción en el libro de tenedores de bonos. Entonces, así es como también podemos verificar la circulación adecuada de este tipo de títulos valores, porque no basta con el endoso del título valor en favor de otra persona, sino que además tiene que hacerse una inscripción de ese comprador, de ese nuevo tenedor de los bonos en el libro correspondiente de la empresa o en este caso, del Ministerio de Hacienda y la dirección que en este caso opera los bonos. Acá vemos una lista, no me voy a detener mucho en ello, una lista de cuáles son los elementos esenciales particulares de los bonos. Entonces, si la emisión es privada, por ejemplo, si se realiza a través de empresas, entonces ahí está el artículo 27 del decreto 1026 del 90, donde dice qué elementos debe contener. Entonces, la palabra bono, el nombre de la sociedad emisora, la base para determinar el monto de la edición, la serie, número, valor nominal, el rendimiento, por supuesto, el monto de la emisión, la forma, lugar y plazos de amortización del capital y el pago de los intereses, el número de cupones que lleva adherido, es decir, el número de pagos de intereses que se van a hacer, las garantías que se otorgan, en ese caso, ¿no? si procede o pueda que no proceda, y su valor, y la firma del representante legal de la sociedad. Además, pues ya vimos que pueden ser convertibles en acciones, entonces eso también se tiene que indicar, y las condiciones para que sean convertibles en acciones, y normalmente se incluyen algunas otras advertencias legales y las demás que considere pertinente el emisor. Y lo mismo, también podemos ver que si la emisión es pública, y ahí sí vamos a decir que esta es la emisión que hace el ministerio, que esta es la emisión que hace directamente el Estado, se regula es por el decreto 2555 de 2010. Y van a ver que tienen unos elementos comunes, 1, 2, 3, 4, 5 son comunes, también el número 6 que dice el número de cupones que lleva adheridos, pero también encontramos algunas cosas especiales. Título al que pertenece, número, valor y fecha en la que pueda hacerse efectivo, firma del representante legal de la entidad emisora y avalista, si son convertibles en acciones, normas especiales si son bonos de riesgo y las otras dos características que ya mencionamos anteriormente. Ahora bien, ustedes podrán de pronto tener la pregunta de otros tipos de bonos que pudieron llegar a escuchar en el marco de su carrera como estudiantes de Derecho, y pues no solamente existen los bonos o los títulos test de deuda pública, que ya vamos a ver que pueden ser de renta fija, de renta variable, que pueden estar, digamos, consagrados para su pago a través de una tasa de VR o a través de dólares, etcétera. También encontramos otros tipos de bonos, como por ejemplo los bonos pensionales. Esos son bonos en los cuales, pues obviamente, también se masifican en la medida en que las personas se trasladan de fondos de pensiones, ¿listo? Pero normalmente en ese momento en que una persona se traslada del fondo de pensiones, entonces la entidad o el fondo anterior no tiene de entrada la plata para pagarle al fondo al que se traslada ahora, ya sea que se traslade del sistema privado al público o del público al privado. Entonces normalmente las entidades no tienen la plata ahí mismo para pagar esas semanas cotizadas y entonces emiten un bono, ¿sí? Y la idea de ese bono es que cuando la persona termina digamos, su historia laboral, cuando la persona ya cumple los requisitos para acceder a la pensión y todo este tema, entonces ahí ya se puede cobrar ese bono. Mientras tanto, lo que hacen es que usted se lo entrega, ¿sí? Y ese valor solamente se va a poder redimir es al momento en que usted ya se vaya a pensionar. Entonces, en síntesis, los bonos pensionales representan una cantidad de dinero aportado a la pensión de una persona y se entregan para que al momento, se entregan cuando hay traslado entre fondos, para que al momento en que ya cumpla los requisitos y ya vaya a acceder a su pensión de vejez, sea por ejemplo este el caso, entonces ya pueda cobrarlo, ya pueda ejercer ese derecho que tiene incorporado el bono, y pues obviamente ahí sí ya la entidad correspondiente, sea un fondo público o privado, ya no se puede exonerar de pasarle la plata que corresponda.
Estos tienen una característica especial y es que solamente las personas que llevan más de 3 años de cotizaciones en los fondos de pensiones pues pueden acceder al pago de estos bonos pensionales. Uno entra a la página del Ministerio de Salud y de Protección Social y a las páginas de los diferentes fondos y ahí puede encontrar los requisitos y el procedimiento para que uno le entreguen su bono pensional. ¿Listo? Hay diferentes bonos pensionales, hay unos que se entregan directamente a los afiliados y hay otros que se entregan entre los fondos, ¿no? Entonces, digamos que eso ya hace parte del derecho de la seguridad social y no lo vamos a ahondar mucho en ellos, pero son unos bonos muy conocidos y que por supuesto vale la pena hacer referencia a ellos en este punto. Entonces, cuando la persona tiene más de 150 semanas, pues puede aplicar por el bono y cuando tiene menos de ese valor, pues lo ideal es que se giren inmediatamente los recursos que se habían cotizado en el fondo anterior. También tenemos los llamados bonos sindicados, que son aquellos que están emitidos por varias empresas y en este sentido puede existir una solidaridad entre las empresas emisoras. Entonces, en este caso, es posible que una empresa que no es muy representativa en el mercado quiera emitir bonos para evitar el endeudamiento a partir de los créditos con las entidades financieras, pero ve que ella sola no tendría el músculo financiero ni tampoco esa credibilidad para hacer una emisión y que vengan los inversionistas a comprar masivamente. Entonces se ponen de acuerdo con varias empresas y contratan a una entidad fiduciaria para que a través de esta entidad fiduciaria pues se haga una emisión de los bonos y entre todos ellos pues firman lo que se llama un acuerdo sobre las condiciones de emisión. Entonces lo que hace la entidad fiduciaria es efectivamente emitir los bonos y de acuerdo con esas condiciones pues establecer los montos, pagar los respectivos cupones y llegado el vencimiento pues ponerse de acuerdo para cumplir la obligación que contiene ese título valor. ¿Listo? Más bien esta es una figura poco usada en Colombia, aunque la contempla la legislación y hay algunos casos que pueden llegar a llamar la atención al respecto, pero pues digamos que normalmente la emisión de los bonos se realiza por empresas solitas, ¿no? Singulares y normalmente no se tienen que asociar con otras para hacer estas emisiones en bonos sindicados. Y también tenemos otros bonos que se llaman los bonos hipotecarios, obviamente también son títulos valores de contenido crediticio, pero ellos están respaldados por obligaciones hipotecarias. ¿Listo? Entonces, obviamente ahí lo que está en juego es la posibilidad de que sea una cartera que sea fiable, de que tenga un riesgo bajo. Si la cartera tiene un riesgo alto, pues el bono no va a ser adquirido o si se adquiere al ser negociado no se va a pagar un buen precio por él. Entonces los bonos hipotecarios pues también hacen parte de nuestro sistema financiero y de los mercados de títulos valores, pero en experiencias anteriores, especialmente en la crisis de 2008-2009, pues se generó una especie de especulación gigante alrededor de los créditos hipotecarios y muchos de ellos pues se titularizaron y se convirtieron en bonos hipotecarios y el default masivo por parte de los deudores lo que vino a causar fue una burbuja en donde se le daba como una gran confianza a esos bonos, pero cuando se van a llegar las fechas en las cuales se tienen que cobrar, pues se da cuenta que los deudores de sus créditos hipotecarios no tenían con qué pagar o no estaban pagando y ahí es donde la burbuja se rompe, donde hay cesación de pagos y ahí es donde viene el pánico económico generalizado. De todas formas, es una figura que también contempla la legislación, aunque como les digo, no hace parte ahora, actualmente ya no hace parte de una forma tan significativa de los mercados de valores. Ahora sí, entremos en materia y hablemos de los títulos TES, ¿listo? Los títulos de tesorería. Ya vimos en la presentación inicial o en nuestro video inicial que estos títulos son unos mecanismos de financiación del gobierno nacional o también de los gobiernos locales o también de las entidades descentralizadas. Entonces lo que vemos es que las diferentes entidades tienen fuentes de financiación, ¿no? Y el Estado en general tiene unas fuentes de financiación que muchas veces no son suficientes para cubrir aquellas competencias que le otorga la ley, entonces tienen que buscar otras alternativas. Y ahí es donde viene el tema de los títulos TES y frente a esto lo que se busca es dinamizar
coger esa deuda que va a asumir el Estado con los particulares y dinamizarla a través de los mercados. Entonces, lo primero que debemos decir es que, claro, es un mecanismo de financiación y que puede ser de diferentes niveles del gobierno, el nacional, que es, digamos, el principal, ya lo vamos a ver más adelante, de los gobiernos locales o incluso de las entidades descentralizadas. También hay que señalar que son títulos que representan una deuda interna, ¿sí? Si los compradores de los TES son colombianos, son empresas colombianas, pero también pueden hacer parte de la deuda externa si esos acreedores de esos bonos van a ser compañías que están en el mercado internacional o que vienen de otros países. Y pues obviamente los bonos, los títulos de deuda pública se negocian muy bien en los mercados de valores porque a diferencia de las empresas, el Estado no tiene dónde esconderse y el Estado, a pesar de que tenga un déficit fiscal grandísimo, el Estado nunca se va a declarar en quiebra y el Estado nunca va a correr a algún otro lugar y el Estado no va a tener esas gabelas que, por ejemplo, tienen las empresas que entran en situaciones de insolvencia o de crisis económica. Claro, hay un riesgo de crisis por parte del Estado, pero de todas formas es un riesgo menor al que sería una empresa en situación de insolvencia. Entonces, por eso es que se dice que estos bonos tienen un bajo riesgo de capital, porque hay un bajo riesgo de perder lo que ese inversionista dio o canceló para comprar ese bono. Tarde o temprano, el Estado me va a tener que pagar y si no me paga, pues me va a tener que permitir reinvertir eso que me debe en otro bono y por supuesto yo voy a seguir creciendo y creciendo mi inversión. Por eso es que son tan llamativos y por eso es que los diferentes gobiernos emiten bonos, ya sea a corto, mediano o largo plazo, dependiendo las perspectivas de crecimiento económico que tengan en estos, digamos, en estos lapsos o en estas metas de tiempo. A mayor sea el tiempo en que se va a hacer el vencimiento del bono, mayor va a ser la rentabilidad. Mientras que si es un bono que tiene un vencimiento a 1, 2 o 3 años, pues la rentabilidad ya va a ser mucho menor. ¿Listo? Entonces, el riesgo también depende de, digamos, lo lejos que es la fecha de vencimiento del bono que corresponda. Como ya vimos, entonces la obligación se paga en el momento en que llegue la fecha de vencimiento y hay unos rendimientos que son unos cupones anuales fijos y que ahí es donde usted va a empezar a sacar, digamos, esa rentabilidad mientras llega la hora de que usted cobre la totalidad del bono. Y como ya mencionamos, una buena parte de ellos son negociados en la Bolsa de Valores de Colombia o también en bolsas de valores alrededor del mundo, dependiendo de la empresa que se trate o del estado del que se trate, ¿no? En los mercados de valores del mundo participan tanto estados que tienen una muy buena calificación como otros estados en donde las situaciones de incertidumbre política y económica pues hacen que los inversionistas duden mucho. Y la incertidumbre juega siempre en contra de los estados y por eso es que vamos a ver que se prefieren comprar ciertos bonos que otros, ¿no? Bonos del Tesoro norteamericano o bonos de, por ejemplo, del gobierno chino, van a ser unos bonos que van a brindar una mayor seguridad a los inversionistas que bonos que vengan de algún país latinoamericano que haga crisis, como Colombia, como Venezuela, como Chile. Entonces, esas son variables políticas que se tienen que considerar al momento de tomar esas decisiones que son económicas. Entonces, acá ya empezamos a ver cómo esos factores de la política empiezan a influir en lo financiero y en lo económico. Bien, sigamos adelante. Hay diferentes tipos de bonos. Hay bonos clase A, hay bonos clase B, que son los más importantes, y hay bonos mixtos. Entonces, los bonos clase A lo que buscan es cubrir el déficit del Banco de la República y cuando llegue la fecha de vencimiento, pues lo que se hace es tratar de reemplazar esa deuda que se asume a través de las operaciones de mercado abierto. Pero pues digamos, estos bonos son muy poco utilizados. En realidad, los bonos que inundan los mercados de valores son los bonos clase B. ¿Listo? Esos bonos clase B pueden ser de dos tipos. Pueden ser bonos con una tasa fija, ya sea que esa tasa fija sea en pesos o ya sea que esa tasa fija sea
en dólares o ya sea tasa fija, sea a través de la unidad de valor real, que es la VR, y que pueden ir a 1, 5, 10 años dependiendo del caso. Y también tenemos bonos de tasa variable, que son también en pesos, pero que esta vez están atados a la variación del IPC y que también pueden tener estos plazos de los cuales estamos hablando. E incluso se ha llegado a regular los bonos mixtos en donde una parte del tiempo, normalmente 2 años, se tiene una rentabilidad fija y durante el resto del tiempo una tasa variable. Ahora hablemos de cuál es el problema con estos tests, porque la verdad no quiero quitarles el tiempo, tal vez algunos ya se han empezado a ir, etcétera. Y en realidad esta, digamos, es la parte conclusiva de la charla, la parte donde está la reflexión central de lo que les vengo a decir hoy a todos y a todas ustedes. La mayor parte de la posición de la deuda en TES son bonos que se han emitido a largo plazo. ¿Sí? Como ustedes pueden ver en esta de arriba, hay algunos bonos que están consagrados para tener una fecha de vencimiento en el año 2030, en el año 2032, en el año 2034 y que ofrecen, fíjense ustedes, unos cupones o unos intereses muy buenos, ¿no? Cualquier persona que vea que por una inversión le van a ofrecer unos rendimientos del 7.75%, del 7%, del 7.25%. Oiga, es una inversión muy buena porque incluso metiendo la plata en un CDT no le va a dar este tipo de rentabilidad, ¿no? Obviamente, pues anualmente se le va a reconocer ese porcentaje y usted va a ir recuperando y usted va a ir adquiriendo una nueva ganancia. Entonces ellos tienen un valor nominal en pesos y un costo. Y ahí vemos los porcentajes que conforman los diferentes bonos entregados por la nación, por lo menos este año. Este año, en enero, muchachos, se hizo una emisión de bonos por parte del Ministerio de Hacienda. El tema con la política monetaria y cambiaria es que son trazadas por el gobierno nacional. ¿Listo? Y esto hace que sobre la emisión y las decisiones que se tomen, pues no exista ningún tipo de control político más allá de esos debates que a veces se promueven en el Congreso de la República, pero que finalmente ni siquiera las mociones de censura hace mucho tiempo que no provocan la salida de ningún funcionario. Entonces, hay una, digámoslo así, una problemática general y es la falta de regulación de este tipo de políticas monetarias y esto más bien queda a la discrecionalidad de quienes estén en cabeza del ministerio y también del Banco de la República, más que, por ejemplo, lo que se diga en el Congreso o lo que puedan llegar a decir las Cortes. Entonces, ese es el problema. Entonces, ahí tenemos de esta última emisión que se realizó en este año 2021, un 40% son de bonos que se vencen en 2032, otro 40% son de bonos que se vencen en 2034 y un 20% son unos bonos que se vencen en 2030. ¿Listo? Y obviamente ellos van a tratar de garantizar que haya una menor cantidad de bonos donde los cupones ofrezcan una mayor rentabilidad, que es en este 7.75. Pero obviamente esto tiene un costo total, un valor de la emisión que es un costo total. Como ustedes van a ver aquí, aproximadamente son como unos 4 billones de pesos. Entonces, ¿qué es lo que buscan los test al final? Los test lo que buscan es dinamizar la deuda. Tomar esa deuda que ya el Estado ha contraído con los particulares y moverla en los mercados financieros y en los mercados especulativos de los valores, ¿listo? Pero hay un problema. Estos títulos TES no generan ningún tipo de externalidad positiva para el resto de la sociedad, ¿sí? Y de hecho, uno va a decir, bueno, si el gobierno está recibiendo recursos por la venta de estos títulos de deuda pública, pues eso nos va a favorecer a nosotros como ciudadanos porque eso va a implicar menores impuestos. Si ya tiene una fuente de financiación que pueda ser suficiente, pues no hay necesidad de seguir subiendo los impuestos, pero esto es falso porque hay un impacto definitivo no solamente
en el crecimiento de estas deudas, sino también en la devaluación del peso frente al dólar, que hace que las deudas sigan aumentando vertiginosamente. Y pues obviamente estos son negocios que hace el gobierno nacional o los gobiernos municipales o las entidades que tampoco dan ningún valor agregado a la economía. De hecho, acá no se está produciendo nada, no se está manufacturando nada, no se está explotando ningún recurso natural, no se está haciendo ninguna creación intelectual, no hay nada que se aporte realmente a la economía. Es simplemente incorporar una parte de la deuda colombiana a los mercados especulativos para que el gobierno reciba cierta liquidez, pero esa cierta liquidez que entra, asimismo se va pagando los bonos de quienes tienen una fecha de vencimiento del año 2020, 2021, 2022. Entonces, ese es el problema, que la emisión de bonos no genera necesariamente ni una mayor inversión al país, ¿sí? Y con inversión, pues decimos inversión real a los factores de la producción, a la economía, a la industria. No hay una inversión, digamos, significativa en este sentido, ni tampoco se puede desprender que por efecto de estos bonos pues haya un mayor gasto público en las áreas que todos sabemos que es el gasto público social, ¿no? El gasto público en educación, en salud, en vivienda, en saneamiento básico, en transporte, etcétera, etcétera. Las operaciones del mercado financiero de bonos no necesariamente implican una mayor inversión en gasto público social. Y por el contrario, lo que se entrega de estos recursos entra a las arcas del gobierno nacional y él define qué van a hacer con estos recursos, ¿no? Y ya hemos visto que en los últimos días, pues lo que ha dicho el gobierno es, dice, bueno, si no hay reforma tributaria como nosotros la queríamos, entonces nos va a tocar sacar la plata para todo lo que ustedes quieren de los recursos de inversión, ¿sí? Entonces, en realidad lo que va a pasar es una menor inversión en este año porque de algún lado tienen que salir los recursos, ¿sí? Y pues obviamente, lamentablemente, estimados y estimadas, la inversión pública social es lo que se deja al final y es lo que primero se recorta por parte del gobierno o al menos el gobierno colombiano. Es una situación lamentable, es algo que a mí no me gusta, pero que, digamos, en todo lo que yo he podido estudiar de la hacienda pública es algo que siempre pasa, que a lo primero que le echan tijeras son a los gastos de inversión, no a los gastos de funcionamiento, ¿sí? Como lo demandamos todos y todas en la consulta anticorrupción. Recortemos los gastos de funcionamiento bajándole el salario a los altos funcionarios del Estado, con el salario de un funcionario público como un congresista se pueden llegar a pagar 40 salarios mínimos de una persona que se gana apenas lo básico. Pero no, esto ni siquiera se está considerando, yo creo que ni siquiera está sobre la mesa en lo que se está negociando en este momento por parte del Comité Nacional del Paro y el Gobierno Nacional, y aunque el comité lo quiera llevar, el Gobierno Nacional ni siquiera quisiera hablar de eso, sino de otras medidas que lo que hacen es, bueno, si ustedes quieren comprometer gasto público, pues nos toca conseguir plata de algún lado. Si ustedes quieren la matrícula cero, no solamente para el 1, 2 y 3, sino para el 4, 5 y 6, igual eso nos toca sacarlo de algún lado y financiarlo de algún lado. Y como hicieron con el catastro multipropósito, que seguramente ustedes ya lo saben, el catastro multipropósito que se suponía que era uno de los puntos del acuerdo de paz que iba a generar unas mayores externalidades en todo, en absolutamente todo, porque saber quién tiene la tierra, dónde, cuánto vale, etcétera, en términos reales, eso se iba a generar pues al menos unos mercados un poco más transparentes. Pero el gobierno no asume esa responsabilidad en eso y por el contrario lo que hace es solicitar a la banca multilateral un préstamo grandísimo para empezar a implementar pilotos de catastro multipropósito en ciertas regiones de Colombia y con ciertos operadores privados. Entonces, ahí es donde está el tema. En realidad, mi percepción de este problema, muchachos y muchachas, es que estas operaciones de los títulos de deuda pública son apenas otra forma en que los mercados financieros y especulativos han permeado las decisiones políticas y han conseguido que los gobiernos les permitan mayores ganancias de su propia deuda y de su propio déficit público. Entonces,
lo que vemos y lo que les vengo explicando es que no hay solvencia del Estado para pagar, ¿sí? Si es que en la reforma tributaria se quería ir más o menos como por, creo que eran 17, 18 billones de pesos, que era la expectativa de recaudo en esta última reforma tributaria, y que ahora el nuevo ministro dice que no, que solamente esperamos recaudar 8 o 9 billones. Entonces, eso quiere decir que no tenemos solvencia para pagar estas obligaciones a las que nos estamos comprometiendo año a año a través de estos bonos. Nos llega una plata, pero como les digo, así como llega, se va. Y con los nuevos, con la plata que llega de los nuevos bonos, se pagan los vencimientos de los bonos actuales. Y cuando no se pagan los bonos, entonces lo que se hace es persuadir al inversionista y decir, mire, le voy a dar un nuevo bono, no lo cobre, sino reinvierta y cambie ese bono por otro nuevo bono con una mayor rentabilidad y a un mayor plazo. Entonces lo que se hace el gobierno es ganar y ganar y ganar tiempo y seguir posponiendo la deuda. ¿Listo? Esto, en términos económicos, es algo que se conoce como los esquemas Ponzi. Nosotros lo entendemos en la jerga colombiana como nada más ni nada menos que una pirámide, ¿sí? Una pirámide donde uno llega, ¿sí? Jala a otros, esos a la vez jalan a otros al negocio, y con todos los que se han jalado al negocio al final, con el renglón más bajo, digámoslo así, se pagan los que están en los escalones superiores, ¿sí? Pero nunca va a haber para pagar los que están en el escalón inferior, los que están aportando realmente en esa primera parte de la pirámide, nunca va a haber para pagarles a ellos, pero ellos a la vez tienen pagos que solo han favorecido a unos pocos, ¿sí? Y esos esquemas Ponzi han sido ampliamente estudiados sobre todo en el caso de los Estados Unidos, en donde esos mercados especulativos han sido ampliamente subvencionados por el Estado, y aquellas empresas que ellos llaman empresas zombies emiten bonos, y si amenazan quiebra, o si son bancos o compañías de financiamiento o situaciones así similares, si amenazan quiebra, entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno? No los termina de acabar, como pasó acá en Colombia, que las entidades simplemente salen del mercado, sino que les gira una gran cantidad de recursos públicos del bolsillo de los americanos y americanas, para que estas empresas zombie se mantengan funcionando y sigan manteniendo estos esquemas Ponzi, y obviamente sigan manteniendo ese esquema perverso en donde solamente los que están en la cúspide son los que van a recibir ganancias subvencionadas por el gobierno, y frente a los demás miembros de la sociedad, pues ahí sí tenemos a todo el mundo pagando impuestos. Entonces eso es algo bien grave. Si ustedes miran este cuadro que está en la parte de abajo, lo que vemos es que el gobierno nacional, si bien tiene una gran parte de la torta de esa deuda externa, ¿sí? Que como les digo, una buena parte de esta deuda externa hace parte de, está conformada por los bonos, ¿listo? Por esos bonos de deuda pública. Ya vemos cómo las entidades descentralizadas nacionales se están acaparando un 20% de la torta, y ya vemos que departamentos y entidades descentralizadas departamentales tienen un mínimo porcentaje, porque no reciben tantos recursos como si reciben los municipios y entidades descentralizadas municipales, y una pequeña parte pues directamente a través del Banco de la República. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que se ha ido diversificando el riesgo entre todos los actores nacionales. Y ustedes saben que hay bancos de segundo piso, ¿no? Los bancos de segundo piso en Colombia, Findeter, Finagro, etcétera, son bancos que no le prestan al ciudadano de a pie, sino son bancos que le prestan a estas entidades. Pero, pues en este caso no estamos propiamente de créditos bancarios, de créditos en el sistema financiero, sino estamos hablando de que estas entidades, por ejemplo, las grandes ciudades, Bogotá, Medellín, Cali, han hecho estas operaciones para tratar de obtener liquidez, pero en realidad lo que han hecho es entrar en este juego, entrar en esta rueda, entrar en la pirámide, digámoslo así, que solamente beneficia a ciertos actores del mercado y que simplemente está respaldada por todo el sistema financiero internacional. Es que veámoslo en cifras.
Fíjense cómo a través de los últimos 20 años, que es esta gráfica que vemos en la parte superior izquierda, la deuda externa del sector público en el largo plazo se ha incrementado de manera importante. En realidad es buena parte de la deuda del sector público es a largo plazo y no a corto plazo, ¿sí? Y asimismo tiene una relación muy nociva con el Producto Interno Bruto. Es que no todo lo que produce el país se puede ir en deuda, ¿listo? Esto se explica acá en esta cita que traigo del último informe del Banco de la República sobre la deuda externa. A diciembre de 2020, el saldo de la deuda externa del sector público alcanzó un monto de 89.000 millones de dólares, mayor en 15.864 millones de dólares, es decir, un aumento del 21.5% respecto a diciembre de 2019. Un aumento en la deuda de más del 20% en solo un año. Dicho saldo equivale al 32% del Producto Interno Bruto, que es lo que se muestra en este gráfico. Acá vemos que está cerca del 32% del Producto Interno Bruto. Es decir, que si esto sigue aumentando, ni siquiera con todo lo que podamos llegar a producir, con el valor, digamos, entre comillas, con el valor de todo lo que se llegue a producir en la economía, podríamos llegar a pagar esa deuda. ¿Listo? Y nos estaríamos enfrentando a los escenarios a los que se enfrentó Argentina durante los años 90, o digamos, casos más tristes que se vieron en América Latina. El aumento del saldo fue explicado por la mayor deuda de largo plazo, es decir, 16.000 millones de dólares, ¿sí? Que es lo que les digo, los bonos de deuda pública a largo plazo, y por la reducción de la deuda a corto plazo, que fue de 176 millones de dólares, que fue 176 mil millones de dólares, que fue el 20,4%. ¿Listo? Y acá vemos en esta otra gráfica, en la parte inferior derecha, vemos cómo en realidad quienes hacen parte de los acreedores del sector público, en su mayoría, son quienes tienen estos bonos, muchachos y muchachas. Ellos son los que hacen parte de esos acreedores del sector público hoy en día. Aunque vemos las decisiones que tomó el presidente Duque el año pasado, que fue asumir créditos con la banca multilateral, y ahí vemos ese aumento, que debe ser al menos de unos 5.000 o 10.000 millones de dólares, acá que vemos en color naranja. ¿Listo? Y que se acompasa con ese aumento, tal vez un poco menor, de agencias y gobiernos extranjeros y otros créditos, y bancos comerciales e instituciones financieras, que también aumentó de forma importante. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver acá, o qué es lo que podemos concluir de esta gráfica que ustedes ven en este punto? Que si nos referimos al tipo de instrumento, ¿cuál es la mayor forma de endeudamiento por la que ha optado el gobierno colombiano? Es el aumento del saldo de la deuda de largo plazo a través de los bonos, ¿no? 16.000 millones de dólares. Se explica por el incremento de las obligaciones por concepto de bonos. Entonces se asumieron obligaciones por más de 6.000 millones de dólares, y de préstamos, que como les digo, ni siquiera eran 5.000 o 6.000, eran 9.000, casi 10.000 millones de dólares, ¿sí? De los cuales 8.000 millones fueron con la banca multilateral y 1.300 millones de dólares con la banca comercial, frente a apenas 481 millones con otras instituciones financieras, de acuerdo con el Banco de la República. Y es que acá, ¿a quién le estamos haciendo el juego? Acá le estamos haciendo el juego es a los intermediarios de estos mercados perversos, que ustedes ven acá, y se los tengo enlistados porque el Ministerio de Hacienda nos dice a través de resolución quiénes son las personas encargadas de empezar a mover ese mercado primario, es decir, la adquisición de los bonos directamente del gobierno. No se hace a través de cooperativas, ¿sí? No se hace a través de personas naturales con un capital o con un patrimonio como el de ustedes o como el mío.
no se hace ni siquiera a personas naturales con un gran patrimonio, sino se hace directamente a través de estos intermediarios que son unos viejos conocidos. Bancolombia, BBVA, Scotiabank, Citibank, y acá ya empiezan a aparecer los bancos internacionales, ¿no? Y los fondos de financiamiento internacional. JP Morgan, Corporación Financiera, por acá encontramos Credit Corp, Banco de Vivienda, Banco de Bogotá, Corporación Financiera Colombiana, la Corfi Colombiana, Banco Agrario, Banco GNB Sudameris, BJT Pactual S.A., Comisionistas de Boda, Itaú Corbanca, Banco Santander de Negocios de Colombia, que fue el último que entró. Este entró a comienzos de este año como uno de los últimos intermediarios de estos mercados de valores. Entonces, está el mercado primario, que como les digo es el gobierno que emite y estas entidades que compran, pero que de ahí sacan su tajada, por supuesto, cuando llevan esos títulos al mercado secundario. Ellos son quienes eligen. Ya tengo el test, entonces vamos al mercado de valores a ver si me conviene quedarme con él o venderlo. Y seguramente dependiendo de la situación por la que esté atravesando el mercado de valores, muchas veces la salida va a ser venderlo. Entonces ahí es donde está el mercado secundario, en donde llegan los otros inversionistas, los otros comisionistas de bolsa, el mercado de futuros y empiezan a hacer transacciones sobre estos valores. Entonces, tenemos un mercado primario oligopolizado por estas empresas, ¿sí? Tenemos un mercado secundario que, por supuesto, solamente participan aquellos miembros del mercado de valores que estén certificados por la Superintendencia Financiera de Colombia. Y ya hemos visto que no todos los participantes de los mercados de valores tienen buenas intenciones. Y en Colombia abundan los casos de personas de a pie, como ustedes o como yo, que han llevado sus ahorros a estos comisionistas y luego les han salido con un chorro de babas a través de operaciones riesgosas respecto de las cuales al final ni siquiera se pueden llevar hasta el final las acciones penales contra estos pillos de cuello blanco. En este momento, no sé si alguno de ustedes tiene presente ese último comisionista que se metió en problemas y que causó una verdadera catástrofe económica a los ahorradores que tenían sus reps allí. Bueno, voy a tratar de acordarme de aquí a que terminemos, que ya va a ser pronto, pero ni siquiera los comisionistas pueden considerarse como intermediarios confiables, porque hay operaciones de una buena rentabilidad, pero de un alto riesgo, ¿sí? Mientras que, como les digo, las operaciones de baja rentabilidad pues tienen bajo riesgo, y en ese sentido es posible que por el afán, sobre todo, de poder deshacerse de ciertos activos o de querer adquirir ciertos activos en colusión con otras personas o con otras empresas, pues tomen unas decisiones que terminen afectando a todo el mundo. ¿Listo? Y eso es lo que puede llegar a pasar en ciertos escenarios. De todas formas, quienes invierten en estos títulos de deuda pública, incluso en el mercado secundario, son personas que tienen una capacidad económica demasiado importante. Y como les digo, los creadores del mercado, este grupo de los 14, son quienes tienen la posibilidad de participar de las transacciones de la compra de TES o de los títulos de deuda estatal. Al final, ¿cuál es la incidencia de esto en la economía colombiana? Que esto va a seguir estando atado a nuestro Producto Interno Bruto, pero nuestro Producto Interno Bruto actualmente está afectado por una dinámica de bajo crecimiento económico, ¿sí? Y si bien había una perspectiva de crecimiento económico, digamos, favorable durante este año, lo que vamos a ver es que como producto del paro y de las movilizaciones también se va a generar una contracción económica adicional que seguramente ya se debe estar analizando cómo es que va a impactar esas cifras de crecimiento y por supuesto también cómo es que va a impactar las cifras de desempleo y las cifras de pobreza que van a ser certificadas por el DANE tarde que temprano. Lo segundo, los bonos son importantes porque afectan las reservas internacionales.
Las reservas internacionales pues son una serie de divisas que tiene el Banco de la República para pagar esas obligaciones. Entonces, cuando le pagan a un exportador, le pagan en dólares, entonces esos dólares vienen a ser divisas acá en las reservas internacionales, y como acá a la empresa exportadora los trabajadores no les van a pagar en dólares sino en pesos, entonces hay que hacer esa conversión y hay que pasar esos dólares al mercado, ¿no? Lo mismo podemos decir de las personas que realizan remesas hacia Colombia, también incrementan esas reservas internacionales. Mientras que cuando se pagan obligaciones internacionales, cuando se paga esta deuda externa, pues hay que tomar plata, no hay que tomar pesos, porque es que nadie le va a recibir pesos para pagar una obligación internacional. Solamente le van a recibir de las divisas que tienen mayor peso en la economía mundial. Solamente le van a recibir tal vez dólares, tal vez euros, tal vez yuanes, ¿sí? Pero pesos colombianos no le van a recibir, ¿sí? Y pues obviamente desde hace ya mucho tiempo nuestra tasa representativa del mercado está atada es a el dólar, ¿listo? Y eso hace que la mayoría de nuestras relaciones internacionales sean cubiertas mediante dólares. En la medida en que el peso colombiano, como les digo, se siga desvalorizando frente al dólar, pues eso va a seguir afectando nuestras reservas internacionales, porque además vamos a tener que disponer de una mayor cantidad de dólares para poder abastecer pues esas obligaciones y por supuesto no generar un default que afecte negativamente a nuestro país. Y por supuesto ese es el juego al que le está apostando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos al emitir y emitir descontroladamente estos dólares que por sí mismos, ¿no? En sí mismos ya se están desvalorizando y ya están empezando a producir unas consecuencias inflacionarias importantes dentro de la misma economía norteamericana. Y es por eso que en este momento hay otros países, ¿no? Por ejemplo, entre Rusia y China o incluso en la Unión Europea, dejar o desligarse del patrón dólar para empezar a conformar otros nuevos modelos de la economía mundial, aún a pesar de las amenazas de sacar a China o a Rusia del sistema SWIFT de pago de las tarjetas de crédito y todo este tema, porque ellos mismos están generando sus nuevas plataformas. El gobierno chino tiene ahorita una iniciativa de digitalización de su moneda que pues responde a ese desligamiento del dólar, pero algunas otras personas dicen que esto lo que va a hacer es tratar de ejercer todavía un control más férreo sobre lo que hacen los ciudadanos con los recursos. Entonces eso tiene tanto de bueno como de malo. Y obviamente el tema de los bonos y lo que pase con ellos, lo que tengamos que pagar de los bonos al final va a afectar nuestras reservas internacionales de una manera impresionante. Y lo mismo frente a la balanza cambiaria. ¿Qué es la balanza cambiaria? Son las transacciones que realiza el Banco de la República con activos internacionales. Entonces, en la medida en que se empiece a perder la confianza en lo que está pasando en el manejo de la economía colombiana, asimismo va a aumentar el riesgo cambiario. Y en la medida en que aumente el riesgo cambiario, pues ahí sí que nadie va a querer venir a comprar esos títulos de deuda pública y miren a ver ustedes qué van a hacer con ellos, miren a ver de dónde se van a sacar la plata ahora, del bolsillo de la clase media y de las clases menos favorecidas o de dónde es que va a ser. Entonces, este tema de cómo esto va afectando la rentabilidad de los test, pues ya está pasando, de hecho. Como ustedes ven en este gráfico, la variación mensual de la rentabilidad de los test que tenían vencimiento para mayo de 2022 ya cayó. El 31 de marzo de 2021 era de 2,38% y para el 30 de abril ya fue del 2,13%, ¿sí? Para los que se pagan en 2024 se mantiene estable, pero para los que se pagan en 2025 ya hay una variación, ¿sí? ¿Y esto qué mensaje le lleva a los inversionistas? Le dice, ojo, porque mire, si usted sigue comprándole TES al gobierno colombiano, eso que usted le están prometiendo de que va a recuperar y las rentabilidades que va a obtener, eso pueda que ya no sea así. Y no es que usted vaya a perder la plata, pero es mejor si usted la colocara en otros títulos de deuda pública de otros países, tal vez más confiables, de acuerdo con su situación económica. Miren lo que con los títulos
de septiembre de 2030 ha bajado un poco, los de 2032 ha bajado un poco, los de 2034 ha bajado un poco también, y mientras que los de 2050, que obviamente son títulos que van a tener que ser pagados con los impuestos de nuestros hijos o incluso de nuestros nietos, pues todavía se mantienen estables. Entonces, todos esos escenarios de los test que tienen vencimiento de 1 a 10 años está empezando a ser afectado de una manera importante por la crisis que estamos viviendo. Y los inversionistas van a empezar a preferir es el endeudamiento de las generaciones futuras. Si es que China está pensando en la emisión de títulos a 100 años, ¿sí? Es que ¿quién tiene la posibilidad de predecir si usted le van a poder pagar un test en 100 años? ¿Será que va a haber humanidad en 100 años o qué es lo que va a pasar en 100 años? Entonces hay que tener una lectura también incluso geopolítica de esto. Es que yo le compro el título de deuda pública chino a 100 años porque no solamente los chinos, sino también expertos, economistas, politólogos y intelectuales alrededor del mundo están diciendo que vamos a empezar con un periodo de hegemonía china que puede llegar a durar al menos unos 50 o incluso 100 años. Entonces eso también se tiene en cuenta para tomar las decisiones de inversión. Y por eso es que, bueno, hay gente que le está apostando a que la economía colombiana va a ser muy buena en 30 años, en 2050. Vamos a ver si eso es así. El tema de las tasas de interés, que por supuesto los test también se ven afectados de una forma definitiva por el tema de las tasas de interés, porque como los rendimientos bajan, ¿sí? Lo que estamos viendo actualmente es que las tasas de interés, incluso de los créditos normales, también están bajando. ¿Y por qué bajan las tasas de interés? Pues si las tasas de interés subieran, eso quiere decir que la gente va a tener que destinar más dinero para el pago de sus obligaciones financieras que para consumir. Y eso es grave porque estamos en una economía que está necesitando una gran demanda agregada y incentivar que la gente consuma, ¿sí? Cosa que la gente no está haciendo tanto. Hay unos sectores que se están viendo seriamente afectados por ese fenómeno. La gente está prefiriendo el ahorro en estos momentos o incluso el consumo solamente de los renglones básicos y de los productos básicos. Entonces, si aumentamos las tasas de interés, eso va a tener un efecto muy negativo en el consumo, ¿sí? Y el Estado tiene que jugar con esos factores. Y si ustedes miran lo que está pasando en la economía norteamericana, es precisamente todo lo contrario. Incluso ya se está empezando a promover que hayan tasas de interés negativas para ciertas obligaciones y que usted le diga, mire, es que le regalamos la plata, pero por favor pídanos prestado. Necesitamos que usted nos pida prestado porque es que si no esta economía no se va a mover. Y aún así, pues la gente dice, no, pero yo cómo me voy a poner a pedirle prestado a los bancos si es que yo estoy recibiendo un cheque de incentivo del gobierno norteamericano cada tanto. Entonces yo obviamente no voy a necesitar sacar plata de los bancos. Entonces eso hay que leerlo en la perspectiva de la economía norteamericana, porque lo que pase con la economía norteamericana impacta profundamente también la economía colombiana y las tasas de interés y las dinámicas de la tasa de interés norteamericanas también impactan las decisiones que se toman acá por parte del Banco Central con respecto a la tasa de interés colombiana. En la medida en que vayan bajando y sigan bajando la rentabilidad de los test y las tasas de interés aplicables a estos títulos valores, asimismo va a haber una mayor aversión al riesgo y va a haber una mayor, digamos, tendencia a que los inversionistas adquieran estos títulos de deuda pública. ¿Y esto en qué va a derivar? En una afectación también de la política monetaria, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que estamos viviendo en unos periodos inflacionistas muy importantes, ¿listo? Y la inflación no solamente se está dando porque hay desabastecimiento, entonces los productos tienen que subir porque hay poca oferta, etcétera, no. Esto también responde a esos movimientos del mercado internacional. Y Colombia se ha hecho profundamente dependiente de lo que pase en esos mercados internacionales. ¿Qué es lo que busca la política monetaria en el ámbito de los test?
lo que busca es que a medida que llegue esa inversión y paguen esos recursos, por ejemplo, si son entidades acá colombianas, si pagan esos recursos para comprar un test y lo pagan en pesos, entonces eso quiere decir que esos pesos van a salir de la economía, ¿sí? Los va a recuperar el Banco de la República, digámoslo así. Y en el momento en que el Banco de la República recupera esos recursos, pues está contrayendo la masa monetaria, está sacando dinero de circulación. Entonces eso podría llegar a tener un impacto inflacionario positivo, ¿sí? Va a tratar de aminorar la inflación. Pero en la medida en que los test se dejen de adquirir o no se negocien de una forma adecuada, pues eso ni siquiera va a impedir que los fenómenos inflacionarios impacten por otro lado, ¿sí? Por el encarecimiento de los bienes y servicios a consecuencia precisamente de lo que está pasando en los impactos de la pandemia y los impactos del paro nacional en la economía. Eso va a empezar a tener unas consecuencias en la inflación del país y ni siquiera con una emisión masiva de test, mejor dicho, de cientos de miles de millones de dólares en test, ni siquiera eso va a poder detener la burbuja inflacionaria en la cual nos estamos abocando en este momento. Y obviamente eso también es producto de las decisiones que se tomaron en el 2020. Es que recuerden ustedes, muchachos, que en el 2020 se creó el Fondo de Mitigación de Emergencias, el FOME, que supuestamente era el fondo del cual pues se iba a sacar la plata para ayudar a la gente en el medio de la crisis y tal. Y si bien alguna parte de esos recursos se llegó a destinar a, digámoslo así, fortalecer las capacidades de atención en salud, porque eso pues digamos no lo vamos a negar a pesar de su insuficiencia, buena parte de los recursos del FOME terminaron fue en el sector financiero, ¿sí? Y terminaron en el sector financiero para que se pudieran otorgar créditos a las empresas respecto a los cuales pues solamente cierto renglón de la actividad productiva pudo acceder. Y pudo acceder en grandes cantidades. Pero los pequeños y medianos negocios, las pymes propiamente dichas, no tuvieron un acceso real a esos recursos. Y por el contrario, reciben las grandes empresas esos recursos a través de créditos, se les paga las nóminas a las grandes empresas y lo que hace eso es seguir aumentando la presión inflacionaria. ¿Por qué qué? Porque la economía se contrae, no se está produciendo lo que se estaba produciendo hace un año, pero el gobierno sí saca recursos del FOME y esos se empiezan a pagar a través de salarios, a través de créditos y todo ese recurso llega nuevamente a fluir a una economía que no tiene en dónde gastarla. ¿Listo? Y que en realidad los que hacen la demanda, las clases populares y la clase media, los que hacen verdaderamente la demanda agregada no tienen con qué. Entonces estamos ante un escenario de inflación que yo creo que no es todavía una hiperinflación, ni mucho menos, pero que si ustedes lo quieren ver en realidad, piensen que actualmente el dólar está alcanzando menos los 3.800, 3.900 pesos y eso es algo sumamente grave que ya vamos a hablar a continuación para terminar. Todas las crisis que están haciendo convergencia en este momento en Colombia están ocasionando algo que los economistas sí ven como la verdadera catástrofe y que es bajar la calificación del riesgo del país frente a las agencias calificadoras de riesgo que normalmente están ubicadas pues, en los centros económicos y financieros internacionales, en Nueva York, en los diferentes centros, ¿no? Standard & Poor's, etcétera. Estas calificadoras de riesgo no le han bajado la calificación a Colombia y diferentes funcionarios del gobierno sacan pecho diciendo que a pesar de todo lo que ha pasado todavía no nos han bajado la calificación, pero eso es algo que puede pasar pronto, ¿sí? Eso es algo que está a puertas de pasar y que aún cuando no haya pasado, los activos que Colombia le vende a las demás personas, a los demás agentes económicos internacionales en los mercados, ya se están empezando a considerar como provenientes de un país que no tiene ninguna seguridad. Veamos el siguiente gráfico para que ustedes puedan ver de lo que les estoy hablando. Quiero que ustedes se fijen
los impactos que tiene las decisiones en la economía, o por lo menos en el comportamiento del dólar, ¿sí? Que hace parte de nuestra política monetaria, perdón, nuestra política cambiaria. Si es que los títulos de deuda pública, como les digo, ya se están negociando como bonos basura, y los bonos basura en la jerga económica son aquellos bonos que provienen de países con baja calificación. Pues si bien a Colombia no le han bajado la calificación, los mercados ya están tratando a Colombia como un país con baja calificación, lo cual es pues demasiado grave. Fíjense lo que ha pasado en los últimos momentos de la devaluación. El 15 de abril a las 9 de la mañana teníamos un dólar a 3.630. ¿Listo? En abril se presenta la reforma tributaria y entonces eso reduce esas presiones devaluacionistas que tenía nuestra moneda por algunos días, pero luego empiezan a subir nuevamente. En el 20 de abril nuevamente viene un anuncio. Es que lo que yo quiero que ustedes vean en este cuadro es cómo las decisiones políticas y los anuncios políticos tienen un impacto en la devaluación y en los mercados financieros. Viene el 20 de abril, el Banco de la República asegura que Colombia necesita un ajuste fiscal. Eso nuevamente baja esas presiones inflacionistas, pero no por mucho tiempo, porque para el 27 de abril empieza nuevamente a esa presión no inflacionista, sino devaluacionista, y empieza a perder las posiciones el peso frente al dólar, y el 27 de abril tenemos algo sumamente grave, y es que, como les digo, estos bonos ya los están empezando a ver con malos ojos. Cae el rendimiento de los bonos del Tesoro colombiano, ¿sí? Y obviamente a partir de ciertas medidas que se toman en ese momento por el ministerio, se trata de estabilizar este tema. Pero el 28 de abril, fíjense muchachos y muchachas, el 28 de abril inician las protestas, ¿sí? Y con el inicio de las protestas, pues empieza la incertidumbre y el pánico financiero. Y esto se mantiene hasta el 2 de mayo en una, digamos, situación complicada de devaluación del peso frente al dólar. Y cuando el 2 de mayo el gobierno anuncia el retiro de la reforma tributaria, entonces los inversionistas dicen, juepucha, ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Porque si el gobierno no recauda lo que dijo que iba a recaudar, entonces ¿cómo es que va a tener para pagarnos nuestros test y para pagarnos todo lo que nos está ofreciendo en los mercados de valores? Eso causa pánico económico inmediatamente y eso causa una respuesta de devaluación impresionante, ¿sí? En menos de una jornada. ¿Sí? En menos de una jornada que hagan en cuenta son las pocas horas que tiene de operación la bolsa de valores, se incrementa esa devaluación del peso a unas maneras exorbitantes y ya rompiendo pues la barrera de los 3.800 pesos. Y luego el 3 de mayo renuncia el equipo económico del gobierno y esto nuevamente vuelve a desatar el pánico en los inversionistas y el 4 de mayo asume el nuevo ministro de Hacienda y dice que él va a negociar con los diferentes actores del paro y eso empieza nuevamente a tratar de mermar esa acción de la devaluación. Entonces ahí lo vemos. Básicamente las decisiones que se toman tienen un impacto de la devaluación, en la devaluación del peso, pero si lo miramos comparativamente, pues podemos observar que el peso colombiano es una de las monedas que más se ha devaluado en lo corrido del año, es una de las monedas que más se ha devaluado en todo el mundo, especialmente en el ámbito de lo que llamamos monedas de los países emergentes, ¿no? Conclusiones, porque ya veo que ya están yendo, ya está empezando a afectar el hambre, las ganas de salir a protestar por esto que les estoy diciendo. Más que una reforma tributaria, lo que se necesita es una reforma fiscal, que muchos expertos lo han dicho, se necesita es afilar los mecanismos de recaudo, institucionalidad que combate la evasión fiscal y, por supuesto, eliminar las grandes exenciones que se han venido haciendo en favor de empresas
pertenecientes a esos sectores privilegiados de la economía. Lo segundo, algo que he tratado de demostrar a lo largo de esta presentación, y es el aspecto político y sus impactos en lo económico, ¿sí? Yo sé que lo que estamos haciendo tiene un objetivo claro, o al menos tiene una serie de objetivos que hemos determinado como claros por parte de los que hemos promovido la movilización social. Pero inevitablemente en el interregno entre alcanzar ese objetivo y negociar, etcétera, pues van a existir unos impactos en lo económico que a futuro vamos a tener que ver cómo los afrontamos, ¿no? Y que ya los estamos viviendo en muchos lugares. Se avecinan recortes, precisamente, como les decía, en la inversión, en los sectores de inversión pública, social, y obviamente esto va a afectar también a la pequeña y mediana empresa. El problema de la regulación de los mercados especulativos. Parece que existiera una libertad absoluta frente a las decisiones que se toman de la emisión de los bonos, de la emisión de los TES, y que nadie está controlando esto realmente. Y esto no es algo característico del gobierno colombiano o de la economía colombiana, sino que la desregulación de los mercados financieros es algo que, digamos, está en la médula de las sociedades que llamamos neoliberales, ¿sí? La mercantilización y la desregulación de los mercados financieros. A lo que es el libre mercado, que es un juego que no es de suma cero, que nunca va a ser de suma cero, viene una necesidad de imponer unos fuertes controles a lo que están haciendo estas personas que básicamente solo buscan coger la deuda que es de todos y obtener ganancias de ella para unos pocos. El aplazamiento de los impuestos a las futuras generaciones es algo que vamos a ver en el mediano y en el largo plazo. La expectativa de recaudo que no se alcance en este año o en el siguiente, de todas formas va a llegar, ya sea en la forma de un nuevo gobierno en el 2022 o ya sea en el 2026 o en algún momento. ¿Listo? Y esto va a seguir afectando y va a seguir comprometiendo lo que es el patrimonio de las futuras generaciones. Eso es algo grave porque incluso la Constitución política dice que las decisiones del Estado tienen que basarse en la sostenibilidad fiscal, ¿sí? Pero pareciera que cada día encontramos una nueva excusa para saltarnos las reglas fiscales y para seguir endeudando a los que están por venir, a los que están detrás de nosotros. Y sobre el tema de los impactos inflacionarios que puede derivar esta administración de la política monetaria, cambiaria y crediticia, pues ya estuvimos haciendo referencia a lo largo de esta charla. Bueno, muchachos, yo quiero agradecer por este espacio. No sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta, algún comentario. De antemano, me agrada que estén aquí, me agrada que tengan interés por los temas económicos y jurídicos a la vez, mezcladitos en una sola, en un solo mix de derecho tributario y fiscal. Y bueno, en la medida de lo posible estaremos, si no hay preguntas, si nadie quiere decir nada, pues estaríamos planeando alguna otra sesión al respecto. ¿Listo?